Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profesoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la tutora que diseñó la asignatura Aprendizaje y Cognición. Este cuatrimestre hay dos grupos, uno que es dirigido por mí y el otro es dirigido por el profesor Aarón Castillo. La tutoría en esta ocasión viene un poco tarde, sin embargo, vamos a retomar los aspectos de la teoría conductista y la constructivista. En este momento están trabajando con la teoría constructivista. Las personas con las que estoy trabajando yo, los trabajos que ya he calificado, bueno, que ya califiqué sobre la teoría conductista, estuvieron muy buenos, en realidad dieron aportes muy importantes. Sin embargo, siempre es importante como retomar conceptos, clarificar algunas cosas que tal vez en los libros no se hablan porque la psicología como ciencia avanza diariamente. Los libros, pues obviamente lo que retoman es información que era actualizada en el momento en el que los libros se escribieron y publicaron. Sin embargo, siempre es importante buscar nuevos artículos científicos, nueva información para poder apoyarnos y decir, ok, esto sigue igual y esto ya se actualizó. Entonces, bueno, para empezar, es importante que nos preguntemos cómo definiríamos aprendizaje. Ahí viene una página web, pero somos muy poquitos, entonces me interesa que más bien podamos conversar sobre estos términos, que podamos entre todos ir como construyendo un concepto de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo definiríamos? Es importante que participen. Las tutorías no es solo que yo venga a darles información, es que ustedes también construyan información. Profesora, ¿Sí? es, digamos, donde las personas adquirimos conocimientos, habilidades, muchas veces actitudes o comportamientos. Ok, perfecto. Gracias, Shirley. Carla. Buenas tardes. Yo concuerdo mucho con la compañera, son todas las conductas, actitudes que vamos aprendiendo día con día. El aprendizaje es desde que nacemos hasta que, ¿verdad? Ya no estemos más en el plano terrenal. Ok. Y cuando hablamos de aprendizaje, ¿hablamos de algo meramente técnico o teórico o hablamos de cualquier cosa? ¿Qué opinan? Para mi punto, cualquier cosa, o sea, aprendizaje es todo. ¿Cómo, Muy cómo se lo bien. podría explicar? Desde de ahí aprendemos a cocinar, a caminar, a hablar desde pequeñitos, de los bebés que aprenden desde que vienen del vientre, aprenden a succionar. O sea, es como un conjunto de todo. Ok, perfecto. ¿Y aprendemos solo los seres humanos o los animales también aprenden? Todos, profe, los animales también. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Nadie? ¿Nadie más quisiera como aportar algo a la definición de aprendizaje? Bueno, continuemos. Ahora, Profe, sí, disculpe, buenas tardes. buenas Para tardes. para mi concepto es un comportamiento a una respuesta, el aprendizaje. Ok. El aprendizaje es una respuesta. Es correcto para mí, o sea, en el cual, digamos, desde pequeños nosotros estamos aprendiendo, desde que Ujú. nacemos,
aprendemos a caminar, a hablar, a socializar, a hacer muchas cosas. Para mí, o sea, es eso. No, pero definitivamente es un punto muy acertado, porque efectivamente el aprendizaje es una respuesta a los estímulos que percibimos del ambiente. ¿Qué pasaría si nosotros naciéramos e inmediatamente que nacemos nos introducen en un cuarto en el que no hay nada, no hay luz, no hay calor, no hay frío, nos alimentan nada más, pero no nos hablan, no hay ningún tipo de interacción social más allá de la necesaria para poder sobrevivir? ¿Qué aprenderíamos en ese entorno? ¿Aprenderíamos a caminar? ¿Podríamos aprender a hablar? Difícilmente. Definitivamente no. Ok, muy bien. Entonces, los seres vivos requerimos de estímulos que vienen del ambiente para poder adquirir habilidades y para poder adquirir conocimiento. Y en ese sentido, ¿ustedes dirían que son del equipo conductista o del equipo constructivista? Se podrá ambos, profesora. Sí, se puede ambos. Eso le iba a decir Por- yo. Me encantan los dos. De los dos hay Es cosas buenas que correcto. sacar. Es Muy correcto, bien. yo igualmente coincido y en los trabajos que usted me ha calificado de ahí me da buenas calificaciones. Entonces, yo tengo un profesor que es de estudios sociales que igualmente le hice la consulta, profe, ¿usted de qué plano es? ¿De constructivista o conductista? Y ya me dio una explicación. Me dice, los alumnos hay que dejarlos ser y en otras cosas hay que guiarlos en ciertas. Entonces, me dijo en ese momento que él es de los dos. Entonces, yo creo que voy por ahí mismo. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que comprender que las personas aprendemos de forma continua. Como decía ahora una de las compañeras, nacemos incluso desde antes de nacer, ya estamos aprendiendo. Aprendemos por observación, es decir, por lo que vemos. Aprendemos por modelaje, a partir de lo que otras personas hacen a nuestro alrededor, por transmisión social y cultural. No es lo mismo una persona nacida aquí en Costa Rica que una persona nacida en la India o una persona nacida en Alemania, ¿verdad? Entonces, aprendemos por transmisión social y cultural y esto significa que adquirimos nuevas conductas de forma espontánea y natural. ¿Ok? El aprendizaje es espontáneo y es natural. Y aquí también influye lo que es el desarrollo cognitivo o de procesos mentales, es decir, cómo vamos cambiando en el tiempo, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia y el lenguaje en general, para lograr adaptarnos e integrarnos a los diferentes ambientes. Entonces, es importantísimo que tengamos esto presente. Es un proceso que es continuo, que se puede dar por observación, por modelaje, por transmisión social y cultural. Al mismo tiempo, el aprendizaje se refiere a un cambio que se da en el tiempo y que nos va permitiendo modificaciones en la conducta, de modo que entonces vamos desarrollando habilidades, conocimientos, conductas y valores. Pero para que esto suceda, una persona necesita estar constantemente sometida a ciertos estímulos y debe practicar esos hábitos para poder automatizarlos. Entonces, alguien aquí no se puede acostar si no se ha lavado los dientes. Que diga imposible, si no me he lavado los dientes no me acuesto, no me puedo dormir. Yo, Profe. Ok. ¿Y qué pasaría si literalmente están en la recta final para la entrega de un trabajo muy, muy importante y
no sé, terminan 3, 4 de la mañana de hacer el trabajo, están terriblemente agotadas, ese punto en el que ya no pueden o sienten que no pueden ni siquiera dar un paso más, que podrían cerrar los ojos y quedarse ahí mismo dormidas. Inmediatamente, perdón, igualmente necesitarían sí o sí lavarse los dientes para dormirse. Por supuesto. Muy Sí, bien, sí, profe, definitivamente. ok. Entonces, estamos tan acostumbrados a lo largo de nuestra vida y de la forma en la que hemos sido educados, que tenemos que alcanzar ciertos rituales para poder hacer otras cosas. Ujú. Habrán personas que digan, no, la verdad es que si yo estoy terriblemente agotado o agotada, prefiero acostarme, dormirme media hora, 45 minutos, descansar un poco y después levantarme y lavarme los dientes. Pero habrá gente que diga, no, es que si no hago eso, no me puedo dormir, no hay forma de que yo me duerma. Otras personas que tienen muy interiorizado, por ejemplo, el bañarse antes de acostarse. En algunas culturas en realidad se bañan de noche y no se bañan de día porque piensan, prefiero llegar limpio a la cama que acostarme en la noche después de haber sudado y haber estado en contacto todo el día con la polución y la contaminación de la calle, etcétera. Entonces, efectivamente, son cosas que suceden una y otra vez y que de alguna forma se han conectado con sensaciones o estímulos específicos, como por ejemplo el bienestar que sentimos después de darnos un baño caliente antes de dormir, o la sensación de frescor en la boca que nos dice, ok, estoy limpio, estoy limpia y ya me puedo acostar. Ok, entonces esta sensación de placer, esta sensación de gusto que sentimos, sigue llevándonos a decir, prefiero, así me esté muriendo el sueño, irme a lavar los dientes y después acostarme. O prefiero, así esté extremadamente agotado o agotada, bañarme y saber que ya me acosté y me acosté tranquilo o tranquila. Hay gente que del todo no puede conciliar el sueño, no puede hacer otras actividades si no cumple antes con este tipo de rituales. Ok, aquí tengo un video. eh, Voy a ponérselos, pero necesito que me avisen si se escucha, ¿verdad? Porque no sé si se va a escuchar bien. Entonces me avisan si se escucha y pónganle mucha atención. Sí, profe. Yo no lo puedo ver. ¿No lo puedes ver? Yo sí, hice la foto. Yo sí. Ok. No, yo no, profe. Cristian, ¿será algún tema en tu computadora tal vez? Hola, buenas tardes. Yo tampoco lo pude ver. No sé, me dice, no se puede mostrar la presentación. Hubo un problema al mostrar el contenido. Qué raro, pero las demás compañeras sí lo están viendo. Déjenme dejar de compartir un segundo por aquello de que sea algo con eso. A ver. Bueno, no sé ni cómo dejar de compartir tampoco. Mm, Voy de nuevo a intentar compartirles. ¿Ven la presentación?
Sí, profe, la presentación sí se ve. Ok, a ver, de nuevo con el video. Yo no. Voy a tratar de salirme y ingresar de nuevo, profe. De acuerdo, está bien. Ok, las personas que pueden ver el video, por favor, prestar atención.
Muy bien. ¿Qué pueden decirme de este video? ¿Qué notaron? Copian la conducta de todo lo que lo rodea y ven. Por eso hay que tener tanto cuidado. Exacto. ¿Alguien más? Es que, vamos a ver, profe, yo siento que está el tema de la parte de la agresión, pero me gustaría saber qué pasaría si fuera otro tipo de muñeco. ¿Me explico? Porque es que tal vez desde el punto de vista de un niño, ¿verdad? Es como péguele, o sea, el tipo de muñeco, la reacción que genera el muñeco, ¿verdad? Es como se va, vuelve, no está estático. Entonces, no sé si de repente esa interacción con el muñeco y el tamaño, ¿verdad? Porque es del tamaño de ellos, no está estático, se va y vuelve, es como medio molesto, podríamos decir, tal vez para Ujú. uno, pero no sé, también pienso que se me ocurre que podría ir por ese lado, porque digamos, si fuera que están varios chicos ahí y todos están haciendo lo mismo, no dice, claro, todos están haciendo lo mismo, como aquel lo hizo, este también, pero no sé si es que, ¿verdad? No lo estoy viendo así, es cada chico por separado y aún así como que todos reaccionan de la misma manera. Ok, el experimento es mucho más largo, ¿verdad? Pero no sé si notaste, Ana Lorena, que al puro principio era una persona adulta la que estaba interactuando con el muñeco y la que golpeaba el muñeco. No, yo pensé que eran solo chiquitos. No, Profe, sí, ajá. profe, disculpe que la interrumpa ahí. Es igual, vamos a lo mismo. Eh, si estaba la persona adulta y fue el que empezó a golpear el muñeco, o sea, la conducta ahí fue adquirida por los niños, o sea, los niños copiaron, a eso es a lo que vamos, a lo que estábamos hablando anteriormente, los niños copian todo, o sea, aprenden todo del entorno. Entonces, como ellos vieron que el adulto estaba golpeando al muñeco, ellos igualmente adquirieron esa conducta y empezaron a hacer lo mismo. Es mi Exacto. deducción, ¿verdad? Ujú. Sí, no, y de hecho sí, así funciona. Ok, este experimento fue creado por Albert Bandura en los años 60 aproximadamente, y entonces él lo que intentaba demostrar es que las personas aprendemos por observación social. ¿Ok? Entonces, esta habitación era una cámara de GESEL. Una cámara de GESEL es que tiene un espejo que desde donde vos estás dentro de la cámara, lo que ves es un espejo, pero del otro lado hay personas que están observando qué es lo que está pasando. Así es como se hacen los experimentos y como se hacen las prácticas de psicología y otras cosas. Entonces, a un primer grupo de niños y niñas, que es el grupo experimental, se les presenta la interacción que tiene esta persona adulta con el muñeco, y esta interacción es agresiva. Y después, uno por uno, los niños pasan con el muñeco y la interacción que los niños tienen con el muñeco es agresiva igualmente, porque vieron al adulto interactuando así con el muñeco, entonces entendieron que era así como tenían que jugar. Pero se hace otra parte del experimento que es con un grupo control. O sea, son niños y niñas que no vieron esta interacción violenta del adulto y cuando entran a la cámara de GESEL con el muñeco bobo, juegan totalmente diferente. Aquí Albert decía, en el entorno hay muchos estímulos y muchos juguetes y los niños pueden escoger si interactúan con estos juguetes de forma agresiva o no lo hacen. Y eso era lo que ellos estaban midiendo, hasta qué punto el que los chicos vieran a alguien interactuando de forma violenta con el muñeco podía hacer que ellos emularan ese mismo comportamiento. Ahora, ¿por qué nos interesa comprender esto? Nos interesa comprenderlo porque si bien
en un salón de clases, tal vez el objetivo primordial de la persona docente es transmitir conocimiento teórico y técnico a los chicos y las chicas. También es cierto que ellos están ahí interrelacionándose y pueden traer de casa y pueden traer de otros entornos en los que ellos se muevan formas de comportarse muy agresivas. Podríamos pensar y entonces decir, es que es un malcriado, es una malcriada, es falta de educación en el hogar, no les están enseñando límites, pero en ocasiones no nos detenemos a pensar, ok, ¿será que es un malcriado, que es una malcriada, que en la casa no le están enseñando límites o es que en casa se dan este tipo de interacciones? De pronto en casa hay una situación de violencia intrafamiliar y ellos están siendo testigos de esto o están siendo víctimas de esto y en el salón de clases están llegando a reproducirlo. Por eso es que es importante que cuando pensamos en estos seres humanos chiquiticos en nuestros salones de clase o bueno, sus salones de clase en un futuro, piensen más allá de lo que están viendo y se pregunten, ok, ¿a qué estarán expuestos estos niños y niñas que están viniendo a replicarlo aquí en el salón de clases? Porque como seres sociales que somos, todos los seres humanos, aprendemos a través de la interacción con otros y otras. Niños muy tímidos, por ejemplo, pueden ser niños que están muy aislados, que tal vez no tienen otros niños o niñas a su alrededor con los cuales socializar, que tal vez han crecido rodeados de muchos adultos o que tal vez están en una situación de violencia. Y la forma en la que lo expresan es a la hora de ser muy tímidos y muy retraídos. Otros pueden ser muy explosivos, muy dinámicos, muy gritones, muy, ¿verdad?, agresivos en general. Y entonces el comprender cómo es que se da esta interacción social y este aprendizaje nos ayuda también el día de mañana a decir muy bien, frente a X o Y situación, tenemos que considerar esto que nos dice el conductismo, que es que como seres humanos construimos nuestro aprendizaje, sí, pero a partir de las interacciones que tenemos con el medio, porque no podemos hacerlo solos. ¿Hasta aquí vamos claros? Súper claro, profe. Sí, Ok. Sí, gracias. profesora. Perfecto. Ahora, cuando hablamos específicamente de educación, tenemos que entender que la educación es una ciencia social que necesita entenderse como un proceso del cual toda la sociedad es responsable. Todos intervenimos en la educación de todos. Personas en el proceso de convivencia social, familias como núcleos primarios de relaciones sociales, instituciones públicas y privadas como modelos conductuales y también los medios de comunicación como transmisores de la información, que está directa e indirecta, y todo esto nutre la formación de la personalidad de los y las personas, de los seres humanos. Nuevamente, ¿verdad? Muchas veces nos topamos con padres de familia, con actores sociales que llegan y les echan a ustedes, futuros docentes, la culpa de todo lo que está mal, entre comillas, con los chicos. Porque que son ustedes como futuros educadores o como educadores el día de mañana los que son los responsables de que aprendan o dejen de aprender los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, sí, Cristian. Profe, ahí va el dicho, o sea, la educación empieza desde la casa. No hay que dejarle al profesor o al docente toda la educación del niño. Tienen que venir Exacto. desde la casa, aprender todo, valores y todo, y cómo comportarse. Porque, o sea, el profesor o el docente sí hace su parte, claro que sí, pero, o sea, desde la casa es de donde tiene que, o sea, que ser la mayor parte de la educación. Exactamente. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué me están presentando esta información si esta es una asignatura de aprendizaje y cognición que tiene que ver eso con la educación? Bueno, ok.
porque el aprendizaje y los procesos cognitivos empiezan en casa también. Podemos toparnos con niños o niñas de 3, 4 años que tienen un vocabulario súper extenso y una pronunciación súper clara y un manejo comunicativo súper alto. Al mismo tiempo que podemos toparnos con niños y niñas de 3 y 4 años que sus habilidades a nivel de lengua están sumamente deterioradas. Y cuando preguntamos, bueno, es que papá y mamá no comparten con ellos, papá y mamá no les leen, papá y mamá no les conversan, les ignoran. Y después llegan y se quejan porque deberían de estar aprendiendo o adquiriendo habilidades lingüísticas en el salón de clases. Entonces, tener claro estos conceptos y entender que no es solo un tema del educador o de la figura de la escuela, el día de mañana al enfrentarse a otros actores sociales, esto puede ayudarles a de alguna forma defenderse y defender a la población menor de edad. Cristian, ¿ibas a decir algo más? No, nada más ese era el aporte. Ok, es que tienes la manita levantada todavía. Muy Listo, bien. profe. Ok, pasamos ahora allá a términos específicos de la teoría conductista. Hay algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el estímulo es cualquier cosa que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. Entonces, por ejemplo, un estímulo puede ser un limón. ¿Saben por qué? Si yo llego y chupo un limón, ¿qué va a pasar en mí? En algunos arrugan la cara, en otros dice que qué delicioso y no la arrugan. Ajá. Ok, pero esa es una respuesta más condicionada. Hablando de estímulo, el limón, el ácido del limón va a generar que mis papilas gustativas se contraigan. ¿Ok? Yo le doy un estímulo a mi cuerpo y mi cuerpo reacciona. Por ejemplo, otra situación en la que se puede dar un estímulo es cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío se nos paran los vellitos del brazo y la piel se nos pone como de gallina. Eso es un estímulo. El frío entra en contacto con nosotros y entonces genera que nuestro organismo responda de una forma específica. Respuesta es esta manifestación física, cognitiva o comportamental que se da a partir de la presencia del estímulo. O sea, me chupo el limón, se me contraen las papilas gustativas. Hace mucho frío, mi piel responde. Otro tipo de estímulo puede ser que de pronto me quemo la mano en la cocina por accidente. Mi mano responde. Las terminaciones nerviosas de mi mano van a responder. Estoy frente a la posibilidad de que mañana me hacen un examen de grado. Entonces, a nivel cognitivo, mi respuesta puede ser de estrés o de angustia. Hay un estímulo que es la presencia del examen y hay una respuesta que soy yo sintiéndome estresada o angustiada. Cuando hablamos de un estímulo incondicionado, hacemos referencia a eso que de forma automática provoca una respuesta en el organismo. Entonces, nuevamente, el tema del limón va a hacer que mis papilas gustativas se contraigan y yo no puedo controlar, valga la redundancia, que mis papilas se contraigan o no. Yo no puedo hacer eso. Esta parte de mi cuerpo lo va a hacer de forma automática sin que yo pueda decir o esperar que no pase. Entonces, esa sería la respuesta incondicional. Mi cuerpo de forma automática responde al ácido del limón. Un estímulo neutro, por su parte, no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando se asocia de forma temporal con un estímulo incondicionado, pasa a ser uno condicionado, ya que adquiere el poder de provocar una respuesta al igual que el incondicionado. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en chupar un limón, ¿sentimos algo en el cuerpo? ¿Tenemos alguna reacción fisiológica cuando pensamos en que estamos chupando un limón? Salivar.
sé No sé Ok. si será. ¿Sí? Muy bien. Pero mira entonces cómo el estímulo de pensar en chupar un limón en algún momento fue un estímulo neutro. En algún momento no sabíamos que era un limón. Entonces nos podían decir chupar un limón y no sentir nada, no salivar, no sentir que se contrajeran las papilas gustativas, no pensar que asco, no pensar que rico, pero se empezó a asociar el chupar un limón con la acción de chuparlo y entonces ahora la respuesta condicionada es que yo pienso en chupar un limón y salivo. ¿Ok? Se condicionó mi respuesta. Con solo pensarlo ya estoy salivando, aunque no tenga el limón. Esa parte queda clara. Sí, profe, para mí sí. Sí, profe, para mí también. Ok. Cuando entendemos esto, ¿verdad? Que hay cosas que se asocian, queramos o no queramos, entendemos que entonces el aprendizaje por reforzamiento positivo se asocia a la relación de una conducta con la obtención de algo que para nosotros es agradable, una consecuencia agradable. Ahora, esta consecuencia agradable no tiene por qué ser un objeto, tampoco tiene que ser tangible. Pueden ser efectivamente comida, puede ser un regalito, pero también puede ser una sonrisa, un mensaje verbal o la aparición de una emoción agradable que es susceptible de ser entendida como un no dije nada, como un refuerzo positivo en muchos contextos. Entonces, en sus tareas, en algún momento hablaban de, ok, darle una pegatina chiquito, una calcomanía, o regalarle un chocolate, o etcétera. Pero pocas veces leí que dijeran darle un elogio, decirle que lo está haciendo muy bien, decirle que realmente se nota que se está esforzando. Y esos también son refuerzos positivos. Y son refuerzos positivos que al final traen muchísimo más beneficio para la persona, porque además de decirle, lo estás haciendo muy bien y noto que lo estás haciendo muy bien, y que la persona quiera seguirse esforzando para que el otro lo siga notando, también refuerza su autoestima y refuerza su sensación de valía y su sensación de inteligencia y su sensación de soy visto o soy vista. Entonces, cuando hablamos de refuerzos positivos, necesitamos entenderlo más allá del chocolatico o la calcomanía o el sellito con la carita feliz. Necesitamos entenderlo más hacia lo intangible. ¿Qué puedo darle yo que le haga también crecer emocionalmente, que le haga sentirse visto o vista, que le haga sentirse valioso o valiosa? Por su parte, el refuerzo negativo lo que significa es que vamos a desaparecer un estímulo aversivo, es decir, un objeto o una situación que motiva a la persona a escapar o procurar no entrar en contacto con esto. En términos conductuales, en este procedimiento, el refuerzo es la desaparición o la no aparición de una estimulación aversiva. Como hemos planteado previamente, la palabra negativo hace referencia a que la recompensa no consiste en darle algo, sino en quitar algo, en que algo no aparezca. Muy bien, ¿cómo podríamos ver esto? Yo sé que el ejemplo que les voy a dar es muy poco realista, pero es como la forma más fácil de ejemplificarlo. Digamos que el chiquito o la chiquita sigue andando descalzo por la casa y llevamos tiempo diciéndole que si no se pone zapatos se va a enfermar. Y entonces al final, para tratar de quitar el estímulo aversivo, le decimos, si te pones zapatos no te llevo a vacunar. Y de verdad se lo cumplo, no lo llevo a vacunar. Ok, estoy quitándole algo que para él o para ella es motivo para escaparse. Obviamente no podemos hacerlo, no podemos evitar vacunar a los niños, pero, ok, las vacunas son aversivas, las vacunas les provocan pánico, las vacunas les duelen. Entonces yo les digo, si haces lo que te estoy diciendo, no te llevo a vacunar, o sea,
quito esto que para vos es incómodo. O por ejemplo, que en el entorno de clases les digamos a los chicos, ok, si guardan silencio y se portan bien, mañana no va a haber examen. Les quito un estímulo que para ellos y ellas es angustioso. Algo que no les gusta. A nadie le gusta que lo prueben, a nadie le gusta que le hagan exámenes. Entonces yo les digo, si ustedes hacen esto que yo les estoy diciendo que hagan, no hay examen. Retiro algo que para la persona es aversivo. ¿Queda claro? Sí. Ok, muy bien. Sí, profe. Ahora, tenemos otro término que es la extinción. La extinción opera a través de varios mecanismos que son parte del proceso de aprendizaje y desaprendizaje de comportamientos. En conjunto, estos mecanismos explican cómo la extinción conductual ocurre a nivel cognitivo y también de comportamiento, proporcionando una comprensión más profunda de cómo los seres humanos y otros animales aprenden y desaprenden comportamientos a lo largo del tiempo. Ok, acá es importante que entendamos que nadie puede desaprender. Lo que podemos hacer es deshabituarnos a ciertas cosas que hacíamos antes y aprender sobre eso cosas que son más útiles para nosotros. Pero así como que digamos, ok, yo de la nada puedo dejar de aprender a andar en bicicleta, por ejemplo, eso no se puede. Pero cuando hablamos de extinción, es que, por ejemplo, si yo vengo reforzando el comportamiento de portarse bien y lo vengo reforzando con un chocolate o vengo reforzando con una calcamonía y de un pronto a otro yo dejo de darles el chocolate o la calcamonía, se les va a olvidar, entre comillas, voy a extinguir la conducta de portarse bien. Ya no lo van a hacer más porque la forma en la que yo estaba reforzando desaparece. Yo uso mucho el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos un niño pequeño y que estamos pasando enfrente de un lugar en donde venden dulces, ¿verdad? Hay ciertos lugares en donde absolutamente todo lo que venden son confites y chicles y masmelos y se llaman Trululú o algo así estos lugares. Entonces imaginen que van pasando enfrente de este lugar con el chiquito o la chiquita y les piden que les compren confites ahí adentro. Y ustedes dicen que no. Y el chiquito o la chiquita se tira al piso y empieza a pegar gritos y empieza a pegar patadas y la gente alrededor de ustedes empieza a verlos y a cuchichear porque el chiquito o la chiquita está pegando 4 gritos y llorando, pegando patadas en el piso. ¿Cuál es el impulso de nosotros cuando un niño empieza a hacer eso y todas las personas a nuestro alrededor nos están viendo? Normalmente, ¿qué pensamos en hacer? Tratar de calmarlo. ¿Cómo lo calmarías? Bueno, yo lo aplico mucho con mi hijo, yo siempre me pongo a su nivel y me pongo a hablarle, pero no cedo porque si cedería, entonces lo va a volver a repetir. Ok, pero tu impulso es me baja su nivel y lo calmo, o tu impulso eso y mejor me hubiera metido a comprarle los confites para que se calle. Porque acuérdate que hay mucha gente alrededor tuyo viéndote y cuchicheando, juzgándote. Sí, no, calmarlo. Ok. Hay personas que frente a este tipo de comportamientos en los niños optan por decir, bueno, ya, vamos, ya le voy a comprar los confites que usted quiere. Y de verdad, se meten a la tienda y le compran todos los confites del mundo con tal de que el niño o la niña deje de llorar y deje de hacer el escándalo que está haciendo. Cuando cedemos a ese nivel, lo que conseguimos es que los chicos, cada vez que quieren algo, aprendan que tirándose al piso, pateando y llorando y gritando, van a conseguir que nosotros hagamos lo que ellos quieren. ¿Cómo extinguimos entonces el que ellos hayan aprendido a hacer eso? Dejando de hacerlo. Ya cuando se tira al piso y pega 4 gritos y llora y patalea y etcétera, nos toca hacer lo que dijo Carla.
hacer algo totalmente diferente, aguantarnos el malestar que nos provoca a nosotros, que hayan 20 adultos más a nuestro alrededor diciendo que somos pésimos para controlar al Huila y haciendo algo diferente para que el niño o la niña poco a poco deje de tirarse al piso, pegar patadas y gritos porque quiere los confites. Así es como extinguimos una conducta. ¿Fácil? No, no es fácil. Tiende a ser muy desesperante para el adulto que está en esa posición. Sin embargo, es la única forma en la que logramos que este comportamiento que aprendió producto de nuestra desesperación se extinga, desaparezca. También está el término de inhibición. Aquí lo que significa es que la respuesta condicionada se suprime cuando el estímulo condicionado ya no está presente. Entonces, en ese sentido, la ausencia de refuerzo disminuye la probabilidad de que el comportamiento se repita en el futuro. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? El niño tiene un comportamiento que ya está condicionado hacia mí, se tira al piso y pega 4 gritos, y yo condicionada lo que hago es darle lo que él o ella quiere. En el momento en el que yo aprendo que no puedo seguir haciendo lo que él o ella quiere, va disminuyendo la habilidad de ese chiquito o de esa chiquita para sacarme de quicio, por decirlo de alguna forma. Muy bien, ahora, hay ciertos mitos alrededor del conductismo que necesitamos tener en cuenta, porque, nuevamente, como les decía al principio de la clase, la bibliografía con la que estamos trabajando ya está un poco desactualizada. Y no es porque exista la intención de que la bibliografía esté desactualizada, es porque lastimosamente la ciencia camina más rápido de lo que caminan las editoriales y lo que camina la gente para poder reforzar los aprendizajes o modificar lo que ya hay. Entonces, mitos sobre el conductismo. El primero es que se cree que no toma en cuenta el contexto, ¿ok? Esa es una de las grandes quejas que han habido hacia el conductismo durante años, que no se toma en cuenta lo que está pasando alrededor. Y eso no es cierto. Actualmente hay una serie de corrientes psicológicas que se llaman de tercera generación o contextuales, que lo que dicen es, tenemos que tomar en cuenta que el contexto en el que crece la persona influye directamente en cómo la persona se va a comportar en el futuro. Por eso es que al principio les contaba que, ok, a veces vamos a toparnos con niños o niñas que son muy demandantes a nivel de clase, porque de pronto son muy gritones, porque de pronto son muy peleones, porque de pronto no hacen caso. Y en lugar de pensar es que es un malcriado o es una malcriada, deberíamos pensar en qué está pasando en la casa, qué está pasando en el contexto de ese niño o de esa niña. Otro mito es que se cree que el conductismo no considera el pensamiento y la emoción, que solo se centra en la conducta. Pero lo cierto es que las emociones y los pensamientos también son conducta. Son conducta porque son algo que está pasando dentro nuestro. Lo que pasa es que está la conducta privada y la conducta observable. La conducta observable es, por ejemplo, lo que yo hago con mis manos, lo que yo hago con mis gestos, lo que digo con mi voz, eso es la conducta observable. Y la conducta privada es lo que yo pienso y lo que yo siento. Nadie más lo puede ver, yo lo tengo que comunicar para que se vea, pero el conductismo sí lo toma en cuenta y lo explora. ¿Ok? Después se cree que los niños y las niñas son pasivos y pasivas en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, para que pueda haber un condicionamiento o un aprendizaje, el organismo tiene que interactuar con su medio. Necesita de otros para interactuar y de alguna forma lo que los niños hacen influye sobre mi conducta y lo que yo hago influye sobre la conducta de los niños. Entonces no es realista decir que ellos y ellas no son partícipes.
porque sí lo son. Ustedes como docentes no se van a comportar igual frente a una clase de alumnos que son muy tranquilos y frente a una clase de alumnos que son muy terribles, entre comillas, que son más gritones, que son más eléctricos, que rompen más las normas, ¿ok? Ustedes no se van a comportar igual, ni los niños se van a comportar igual con todos sus docentes. Por eso es que no son pasivos en el proceso de aprendizaje. Se cree además que el conductismo es rígido e inefectivo. Y lo cierto es que el conductismo lo que entiende son las claves para intervenir en el comportamiento de las personas, pero eso no lo torna rígido, porque si fuera rígido, no podría adecuarse a los cambios sociales a los que estamos expuestos de forma constante. Y no es cierto que sea inefectivo porque las nuevas investigaciones en psicología han demostrado que el conductismo es una corriente psicológica que está basada en evidencia científica. ¿Qué significa? Que hay muchos estudios que han medido la eficacia del conductismo tanto a nivel terapéutico, a nivel social, a nivel académico, a nivel de relaciones, etc. Y se cree que el conductismo violenta la individualidad. Se ha creído, ok, entonces si yo meto un estímulo y una respuesta, entonces todo el mundo debería reaccionar igual. Eso es lo que la gente cree. Sin embargo, no. Se toma cada caso en concreto y a cada caso se le investiga a ver de qué forma se interviene o no se interviene. ¿Hasta aquí alguna duda con el conductismo? ¿No? No, profe. Claro, Muy profe. bien. Ahora, pasando al constructivismo. El constructivismo nace del desarrollo cognitivo y ha sido estudiado fundamentalmente en los últimos 70 años. Este inicia con los aportes de Piaget, los cuales sirvieron por muchísimos años como la base para el estudio del desarrollo cognitivo inicial. Luego, bastantes años después, a pesar de que eran contemporáneos, Piaget y Vygotsky, muchos años después se descubren los trabajos de Vygotsky, que aunque habían sido desarrollados igual al inicio del siglo pasado, fueron retomados hasta hace muy pocas décadas. Para Piaget, el conocimiento no era un conjunto de datos, sino el reflejo de los procesos que se van desarrollando desde el nacimiento. Implica que cada día el niño o la niña tiene esta oportunidad de construir sobre lo que aprendió anteriormente y va elaborando poco a poco cada uno de los conceptos que debe conocer y aprender para desenvolverse dentro de su contexto. Y Piaget nos propone 4 etapas del desarrollo. La sensoriomotriz, de los 0 a los 2 años, que implica que los niños interactúan con su entorno a través de sus sentidos y sus acciones motoras y juegan para satisfacer sus necesidades centradas básicamente en sí mismos y se observan reflejos innatos, la creación de hábitos y otros. En la preoperacional, que es la siguiente etapa, estamos hablando de los 2 a los 7 años, y en esta se habla como la etapa del pensamiento y del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, perdón. Entonces, tienden a imitar conductas, a tener juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo de lo que ya sería el lenguaje hablado. Y aquí hay un estado preconceptual o estadio intuitivo. Los niños acá son muy fantasiosos, es cuando estamos enfrentándonos a los amiguitos imaginarios, por ejemplo, donde ellos no tienen claridad sobre, por ejemplo, conceptos abstractos como la muerte. No saben qué significa morirse, por ejemplo. Creen que me morí hoy y mañana puedo regresar. Entonces tienen estas dificultades todavía como para comprender más allá de lo que ven con sus ojos. Básicamente lo que ven es lo que existe, no tienen la capacidad de ver más allá. En operaciones concretas ya estamos hablando de 7 a 11 años.
En este estadio se desarrolla el pensamiento organizado y racional. Sin embargo, en esta etapa el niño solo puede aplicar la lógica a objetos físicos y nuevamente lo que no puede ver, no lo puede transformar, no lo puede idealizar, no puede hacer grandes cálculos matemáticos en su cabeza, no pueden hacer cosas que impliquen más un pensamiento abstracto que uno concreto. Y finalmente tenemos la de operaciones formales, que empieza a desarrollarse entre los 11 y los 15 años. Sin embargo, según la teoría de Piaget, todos nosotros estamos en la etapa de operaciones formales, porque ya nos alcanza hasta la vida adulta. Aquí los niños ya ahora sí son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones más abstractas y no son ligadas a un caso concreto. Pueden desarrollar la capacidad de hacer hipótesis y de resolver problemas más complejos. Aquí es en donde empiezan a entender ya ahora sí el concepto de justicia, el concepto de muerte, el concepto de valor, el concepto de anarquismo, el concepto de independencia. Ya ahora sí logran entenderlos con más claridad. Hay algunas críticas al modelo constructivista también. Por ejemplo, que los cambios no son tan cualitativos como se ha argumentado. Es como si, ok, el niño de 0 a 2 años está en sensoriomotriz y entonces a los 2 años y un día o a los 2 años y un mes ya debería estar expresando características de la preoperacional. No, porque no es tan cualitativo, porque no todos los niños se desarrollan igual, porque no podemos pensar en que todos los niños van a ir al mismo ritmo. Las etapas no son tan marcadas como él las propone. Algunas tareas se pueden adelantar con la ayuda de personas adultas y pueden ser desarrolladas mucho antes de lo que la teoría lo propone. Y la teoría no considera con suficiente relevancia el factor cultural. ¿Ok? Si se dan cuenta, en los aportes de Piaget, Piaget habla mucho de lo que el niño debería de alcanzar, pero poco integra el conocimiento de en qué sociedad está creciendo ese niño, con qué apoyo se está contando ese chiquito o esa chiquita. ¿Tiene o no tiene acceso a la educación temprana, por ejemplo? O sea, él simple y sencillamente considera que los niños tienen que ir por sí solos alcanzando estos niveles de desarrollo, pero en ningún momento dice, ok, sí, pero la sociedad y papá y mamá y el docente y el hermano mayor y el tío, no, él no lo menciona, no lo toma en cuenta. Por otro lado, también dentro de la misma rama del constructivismo tenemos a Vygotsky, que él sí pone en relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Y él lo que dice es que el niño o la niña aprende por medio de actividades sociales a incorporar estas herramientas culturales como el lenguaje, como los sistemas de conteo, como la escritura, el arte y otras invenciones sociales. ¿Ok? Vygotsky sí nos dice, la sociedad tiene mucho que ver. Y en ese sentido, Vygotsky y la teoría conductista van muy de la mano, porque la teoría conductista también dice es que la sociedad tiene mucho que ver en cómo nosotros vamos respondiendo a los diferentes estímulos a los que nos vamos enfrentando. Perdón. Para Vygotsky, las herramientas que utilizan niños y niñas para interpretar su mundo son de dos tipos, las técnicas y las psicológicas. Y las primeras le permiten dominar el ambiente y aquí incluimos cosas más concretas como el papel, el lápiz, las máquinas, las computadoras, instrumentos tecnológicos, etc. Y las segundas les permiten controlar el pensamiento y la conducta e incorporan los sistemas lógicos, las convenciones sociales, los dibujos, los mapas, entre otros. Y finalmente, Vygotsky criticaba muy fuertemente a Piaget, pues Vygotsky consideraba que los adultos necesitaban mediar y enseñar porque el niño o la niña por sí solos no pueden construir todos los conocimientos que son requeridos.
Para él, lo importante era impulsar a los niños y a las niñas a aprender bajo la premisa de la zona de desarrollo próximo. Entonces, es un docente, un padre de familia, un adulto, un niño más avanzado que funcionan y que entran en el contexto como instructores o mediadores para que el niño o la niña pueda alcanzar ese desarrollo esperado. Hay otra crítica que Vygotsky le hace a Piaget, pero no la tengo aquí en la presentación, y es que Piaget basó todos sus estudios en la observación de sus hijos que crecieron en un contexto particular, con un padre que tenía ciertas características o habilidades específicas, y eran niños que estaban siendo moldeados a la teoría de Piaget. Entonces, se le critica mucho porque no se sabe si él estaba viendo en sus hijos lo que él quería ver nada más. Y no se sabe si él estaba moldeando los comportamientos y las respuestas de sus hijos. Para que una teoría tenga impacto necesita de mucha investigación. ¿Ok? Tenemos que estar lo suficientemente abiertos a entender que en unos años puede que la teoría constructivista sea desfasada por otra teoría nueva, porque de eso se trata, para eso se hacen las teorías. Las teorías se hacen para que haya gente intentando refutarlas. Sin embargo, por el momento, tanto la teoría cognitiva, la teoría constructivista como la teoría conductista están vigentes y son fundamentales en el desarrollo social y académico del ser humano. Muy bien. Sí, Jason. Gracias, profe. Profe, con respecto a este tema bueno, de las teorías, no sé, no estoy seguro si es cierto o si es mentira, pero alguna vez un profesional en psicología me dijo que tratar a los niños con cierta manipulación no es éticamente correcto, pero no sé hasta qué punto, ¿verdad? Es una manipulación con el sistema de recompensas y castigos y ese tema, ¿verdad? Ok. No podemos ver el sistema de recompensas y reforzadores positivos, negativos o castigos como un tipo de manipulación. Porque si te das cuenta, la sociedad en general está cimentada sobre las recompensas, los reforzadores y los castigos. Si vos vas caminando por la calle y vas a cruzar el semáforo y un carro se salta el semáforo y te atropella, ¿qué le va a pasar al conductor de ese carro? Sí, recibe una multa y hasta cárcel si llega a hacerle un daño a una persona. Ujú. Conductista, hablando desde la teoría conductista, recibe un castigo por haber roto una norma. Ujú. Entonces, sería manipular decir que las reglas y las normas deben ser respetadas o si no vas a ser castigado. Ujú. Es que yo eso lo comprendo y realmente eso es lo que yo quiero aclarar porque, por ejemplo, yo trabajo en un contexto privado educativo de niños desde los 5 hasta los 16 17, Ujú, ¿verdad? En algún momento se me dio a entender, casi que se me dijo literalmente que el sistema de castigos no estaba correcto, ¿verdad? Que hay ujú, que motivar, hay que buscar maneras para motivar o para buscar cualquier otra alternativa que no sean propiamente castigos. O sea, en otras palabras, la boleta es como el último recurso porque de por sí hay niños que una boleta ya de por sí le resbala, ya no le hace absolutamente nada. Entonces ajá, ya tenemos que ir por otro lado, ya tenemos que interesarnos muy personalmente en el estudiante, ver su contexto, su familia, qué pasa con él, qué podría estar sucediendo, causando esta conducta, ¿verdad? ujú, claro, Un montón de cosas que tal vez uno no está preparado a hacer porque uno no tiene esa formación, ¿verdad? ujú, claro. Ahora, es que también hay que hilar muy fino, porque yo estoy de acuerdo en que las boletas no sirven para nada, porque
finalmente las boletas no son una consecuencia lógica del comportamiento. Cuando yo trabajo con padres de familia en el contexto más terapéutico, yo lo que les digo es, tienen que haber consecuencias lógicas al comportamiento de sus hijos. No es que como no estudiaste te voy a quitar la Play una semana. Es que, ¿cuál es la consecuencia lógica de que no hayas estudiado? La consecuencia lógica de que no hayas estudiado es que tienes una nota inferior y que entonces ahora estás obligada a esforzarte más para el siguiente examen. Porque si no vas a perder el año y la consecuencia lógica de que pierdas el año es que no vas a poder avanzar con tus amigos y tus amigas y para vos es muy importante terminar la escuela con tus amigos y tus amigas. ¿Cuál es la consecuencia lógica para nosotros de llegar tarde a nuestro trabajo? Bueno, desde una tardía hasta una sanción, hasta un rebajo de salario, hasta un despido. Son las consecuencias lógicas al comportamiento que vos exhibes. En ese sentido, sí, el asunto es que hay que hilar muy fino sobre cuáles son esas consecuencias o esos castigos y qué tanta lógica tienen dentro del sistema de creencias de ese niño o niña y de esa Sí. comunidad escolar. Profe, si usted me lo permite, Ujú, voy a hacer un comentario que tal vez los que son docentes me podrán confirmar o negar según su experiencia, pero los niños y adolescentes de la actualidad son niños y adolescentes que ya no tienen un respeto por la figura del profesor ujú, o por su autoridad o por sus instrucciones. Tal vez ni siquiera es que uno sea autoritario, sino que más bien uno da instrucciones que se tienen que seguir para desarrollar la clase. eh, y ya es muy difícil, de hecho son muy pocos los que en realidad sí lo hacen. Entonces, en ese sentido, yo como profesor tengo que buscar alternativas para tratar bien a ese estudiante que me está perjudicando a los demás con su conducta, ¿verdad? Porque ujú. no solo lo afecta a él, ni lo atrasa solo a él, sino a muchos otros niños simultáneamente. Entonces, yo tengo que tomar cartas en el asunto porque si no se vuelve un desastre. No Claro. avanzo, no avanzan ellos, y entonces ahí es donde uno no sabe, ¿verdad? Hasta qué Ujú. punto, cuáles son mis herramientas para poder tratar este tipo de situaciones. Claro, lo que pasa es que también entras en un entorno complejo, porque tenemos que entender que toda función, que toda conducta tiene una función. Por ejemplo, yo puedo pegar 4 gritos en clase y llamar la atención de todo el mundo y esa conducta que yo emito tiene una función para mí. ¿Cuál es esa función? Que de pronto me siento sola y entonces cuando yo grito y alboroto la clase, siento que todo el mundo me está poniendo atención y que entonces alguien me ve. Para otras personas la función puede ser, no sé, que tal vez está muy enojado o muy enojada y está expresando de la forma que ha encontrado para ser escuchado o escuchada. Para otros puede ser que les divierte ver cómo los compañeros y las compañeras se voltean y se suman al jolgorio. Hay que conocer cuál es la función de la conducta de cada estudiante y tratar de intervenir por ahí. El asunto es Sí. que qué difícil cuando ustedes tienen un salón de clases con 30 estudiantes y no tienen tampoco el conocimiento más profundo a nivel de las teorías o a nivel de la práctica psicológica para poder identificar estas cosas. Sí, de hecho, para darle espacio a los compañeros que veo que hay gente esperando de hacer consultas, mi Ujú, último comentario es que de muchos casos, de cientos de casos de 3 años que llevo dando clases, ujú, una vez a un chiquillo de noveno más grande que yo físicamente me lleva una cabeza de alto, pero él sigue siendo un niño por dentro, ¿verdad? Físicamente era más grande que yo, pero él era un niño y él ujú, siempre buscaba lo que usted acaba de comentar, llamar la atención. Entonces, por ahí un día yo leí que eso es justamente lo que ellos buscan, llamar la atención. Y yo como docente, en vez de ridiculizarlo por buscar atención, más bien debo dársela de una forma, digamos que asertiva, es la palabra que puedo buscar, ujú. realmente darle la atención. Y sí le puedo decir que por lo menos en ese caso particular me dio fruto
porque le di la atención, le pregunté cómo estaba, cómo era la vida de él, qué hacía, dónde venía, dónde se quedaba, todo, qué deporte le gusta, etcétera, enfrente de Sí, los compañeros, y eso a él como que le dio la atención que él buscaba, y ya después, aunque no le puedo decir que fue un santo remedio, pero sí disminuyó muchísimo la conducta de esa de estar llamando la atención, ¿verdad? sí, exacto. Muchas veces nuevamente caemos en el prejuicio de es que son mal portados, es que no quieren colaborar, es que lo que quieren es dañar la armonía de la clase, etcétera, y no, no necesariamente es eso, ¿verdad? Hay factores psicológicos de fondo en los que hay que ahondar. Ana Lorena, dime. Em, Profe, digamos que bueno, sí, es un tema súper discutible, ¿verdad? El tema de que si los estudiantes ahora le han perdido el respeto a la autoridad o no. Yo creo que de por sí educar ha ido cambiando a través del tiempo, ¿verdad? O sea, las Ujú, formas de educar. Lidiamos con generaciones muy diferentes, ¿verdad? O sea, todo va cambiando, el sistema educativo va cambiando, la forma de educar, las leyes van cambiando porque el tema es que también ahora, digamos, la ley es muy, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Muy sensible para el educador, por decirlo de alguna manera. ujú. Entonces, poco se puede decir y poco se puede hacer en el sentido de que nosotros tal vez creemos que, pero ¿cómo van a ser así si cuando yo estaba en la escuela no era así? O Dios guarde yo hiciera eso porque me, ¿verdad? Me pasaba esto o lo otro, cosa que ya no se Sí. puede hacer. Entonces siento que el educador ahora también tiene que ser muy mesurado, no solo por el entorno y por lo que pasa y por los cambios generacionales, sino porque las mismas leyes, ¿verdad? Con el tema de proteger al menor, lo empujan, cosa que estoy de acuerdo con el compañero que a veces sí siento que todo eso mismo ha hecho que algunos tal vez abusen de esa circunstancia, entonces, ¿verdad? Digámosle que sacan pecho, por decirlo bonito, y Ujú. entonces ya es una situación diferente, pero yo siento que más que todo es los cambios generacionales que han habido en cuanto a personalidad, protección al menor, sistema educativo, cómo se educa, ¿verdad? La actitud en general del estudiante, todo es muy, muy diferente ahora. Efectivamente, es un tema además social, ¿verdad? Y en ocasiones hasta estructural sobre el que no podemos intervenir con tanta rapidez o con tanta eficacia como quisiéramos. Y la frustración es entendible, sin embargo, hay que mantener en el foco de la atención el hecho de que el estudiantado no necesariamente es el culpable o no lo está haciendo porque quiera hacerle la vida insoportable al docente. Los chicos y las chicas tienden a ser reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y es muchas veces el que nosotros logremos como separarnos y decir, bueno, no son ellos, realmente no son ellos, porque ellos también son una parte más en este engranaje, lo que puede no necesariamente disminuir por completo el nivel de malestar, pero lo puede hacer más manejable. Ok, Cristian. Hola, profe, nuevamente. Bueno, igualmente ahí con la idea que expuso el compañero, estoy totalmente de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, y a lo mismo concuerdo con la compañera Ana, que Ujú, los cambios han sido bastantes, porque antes a uno bueno, Dios guarde faltarle el respeto al maestro o al profesor, porque ya te tenían un metrazo en la espalda o en la cabeza, o te jalaban las orejas, o te gritaban o te tiraban algún borrador, ¿verdad? Dios guarde ujú. ahora hacerlo en estos tiempos, ¿verdad? Porque Dios guarde, te cae el PANI, te cae el OIJ y todo mundo y te vas preso. Sí. Igual, la falta de respeto también. Y con respecto a lo otro de llamar la atención, tal vez yéndonos o hilar como el término que usted usó ahora, es irse a lo profundo, un poco más a lo profundo e investigar qué es lo que está pasando con esa persona. Por ejemplo, el caso del joven que el compañero estaba exponiendo.
Ajá. O sea, que él le llegó a, le entendí yo, le llegó a cierto, de tanto, de tanto investigar y todo, de tanto estarle llamando de llamar la atención al muchacho, que, o sea, llegó al punto de, porque hay veces puede ser que esté pasando algo en casa y esas, esas llamadas de atención o querer ser la estrella de que yo brillo y todo es por algo. Entonces, yo siento que sí, o sea, en cierta parte sí se ha perdido el respeto y toda la cuestión, pero igualmente en lo otro también, o sea, hay que llegar a investigar un poco más. Sí. Muy bien, gracias, Cristian. Jason, dime. Solo para añadir, profe, reforzar ahí lo que hablaban respecto al, bueno, la agresión física de los profesores antes de, hacia los alumnos. De hecho, en cuarto de la escuela yo fui víctima de algo así. Ujú, Eso fue por allá del, bueno, no, para que no hagan números no voy a decir, pero este, digamos como que yo tenía mi profesora guía, tenía la costumbre, en aquel tiempo eran pizarras de tiza, ujú, y ella tenía la maña de que si alguien estaba hablando le tiraba el borrador. Nunca se lo había pegado a nadie, ujú. pero resulta que salí favorecido en la rifa y fui al primero que se lo pegó, me lo pegó en la frente y esos eran borradores de madera, ¿verdad? Sí. Eh, entonces me lo pegó en la frente, o sea que parecía que me habían echado talco en la cabeza, pero Ah, yo no lo vi, digamos, no me dolió al nivel de llorar y nada más yo se lo conté a mi mamá como una anécdota, simplemente no me estaba quejando, no estaba ni siquiera desaprobando lo que la profesora dijo. De hecho, yo en mi ingenuidad yo le daba la razón, ¿verdad? ajá. De que yo estaba hablando y por eso ella hizo eso. Bueno, y para no cansarlos con el cuento, mi mamá fue, habló con el director y bueno, dejó de ser mi profesora guía y lo último que supimos es que la estaban procesando para ver si le retiraban la licencia, bueno, de educadora, ¿verdad? No sé en Muy qué bien. paró, pero sí sucedió así. Entonces, para que para Sí, muestra un botón. claro. Y igualmente ahí, con esas anécdotas, a mí me pasó en el, bueno, ahí para que hagan cuenta, ¿verdad? En el 93, con mi profesora de primer grado, tenía esas Ujú, uñas, parecían de esas uñas que larguísimas de ajá. antes, igual, Sí. parecía gatúbela, y me agarró con los dos dedos, venga papito, y jugá, venga, se para aquí en la pizarra, pero me agarró de las orejas hasta que yo sentía esas orejas como que si fueran, como que si fuera Dumbo, ¿verdad? Claro. Muy bien, bueno, importantísimo resaltar que el castigo dentro del conductismo nunca va a ser de índole punitivo, ¿ok? El castigo no es que te insulto, te pego o te retiro algo porque se me metió la gana. El castigo es la consecuencia lógica frente a una situación particular. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Profe, eso que usted acaba de decir, por ejemplo, antes era un castigo físico. Ujú, Ahora lo que hay son boletas, ¿verdad? Negativas o puntos negativos en la nota de conducta. ajá. ¿Cuál cree usted que puede ser eh, por decirlo así, un castigo? No sé si hay otra palabra para no usar castigo, algo correcto para estos temas de conducta antes de ya ir a las instancias de la boleta. Ay, qué difícil, ¿verdad? Porque de ahí tengo el caso de un adolescente en donde les hacen boletas hasta por andar de otro color la suéter. O sea, hay temas en los que uno dice no tiene sentido que sean tan punitivos por cosas de ese tipo. Yo creo que antes de pensar en boletas o en sanciones, las instituciones educativas deberían de pensar en, ok, ¿cómo trabajamos sobre la construcción de una cultura de paz y la individualidad de los muchachos y las muchachas? Y hacer un cambio estructural importante en el sistema de clases, porque
5, 6, 8 horas los niños, las niñas, los adolescentes sentados sin poder moverse como realmente lo requieren, de ahí también colabora en el que ellos y ellas en algún momento se sobreestimulen y no puedan, por más que quieran, no hablar en clases, no levantarse, no jugar, no vacilar, es que lo necesitan como parte de su desarrollo físico, cognitivo y emocional. Entonces, no, es que decirte qué alternativa de consecuencia poner en lugar de las boletas es muy difícil, es toda una estructura que hay que cambiar y para eso se necesita mucha gente y mucha expertise en el campo educativo. Sí, sí, de hecho, perdón que intervenga tanto, pero es que me interesa mucho este tema ya que yo lo pongo en práctica todo el tiempo, ¿verdad? Y Ujú. en algunas me he librado, uno investigando un poco y en otras no he salido tan bien librado porque también el tema papás es muy difícil porque ellos validan la conducta del niño, lo justifican y uno siempre es el que tiene que ver cómo hace para justificar lo que uno hizo en vez del niño, ¿verdad? Sí, Y, y tal el tema vez, conducta, ajá, tal vez sería importante establecer más una comunicación de conexión con los estudiantes más allá del castigo a los estudiantes. Si los notan muy inquietos y pueden hacer una pausa en medio para hacerles un juego, pues entonces hacen una pausa en medio para hacerles un juego. Si de pronto está hablando mucho, entonces se le puede llamar aparte, nunca enfrente de la clase y preguntarle, ¿algo te está preocupando hoy? ¿Hoy estás más inquieto de la cuenta? ¿Será que no dormiste bien? ¿Tenés hambre? ¿Necesitas algo? Como para ir viendo a ver cómo se les puede ir ayudando también a que ellos controlen sus impulsos. sí, es que justo esa es la duda que yo tengo, porque, digamos, la teoría a mí me dice algunas cosas de lo que hemos estudiado hasta hoy, el tema conductista y Ujú, constructivista también para construir las estrategias de mediación de la clase, algo más dinámico, algo que no sea tan magistral, ¿verdad? Para que ellos interactúen, para que ellos sean el foco o sea, que ellos construyan el conocimiento, ¿verdad? O por lo ujú. menos eso es lo que uno trata, eso es lo que uno intenta, aunque muchas veces no tiene éxito. Pero el tema conductual lo he citado mucho porque a veces todo, aunque uno haya construido una clase muy bonita o un planeamiento muy bonito, ni siquiera puedo llegar a realizarlo por la parte conductual. Ujú. Ok, entonces tal vez podrías intentar, si es que están muy activos, hacer un juego primero. Algo en lo que ellos tengan que quemar energía, donde saquen toda esta fuerza que tienen y después, ahora sí, empezamos la clase. Empezar a hacer pruebas, es que solo eso queda, empezar a hacer pruebas. Es como el video, creo que la profe nos dio ahí o nos regaló, nos pasó sobre de este aprendamos juntos del profesor Ujú, que hacía o quería hacer el cartel del banano y que él llevaba preparada la clase y que al final y al cabo hasta los niños le dijeron, está muy rico porque me lo comí. O sea, ujú. algo así más o menos le pasa al compañero. Siento, ¿verdad? Sí, sí es. Se puede intentar, ¿verdad? Planear muchísimo, pero al final los chicos son impredecibles. Muy bien, compañeros, para ir cerrando, Ana Lorena, ¿tenías algo más que comentar, que compartir? ¿O Melvin? Bueno, Melvin, vos. Buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una consulta respecto a la tarea. Ajá. Mi consulta es en la parte de la infografía donde dice que retoma 9 conceptos e ideas claves del tema a abordar. Ajá. No comprendo cuáles son las ideas claves. Tenés que leer el capítulo 1 y de ahí es de donde sacas los conceptos y las ideas claves.
de la teoría de Piaget, de la teoría de Vygotsky y del contraste entre ambas. Es hacer exactamente lo mismo que hicieron con el conductismo, pero ahora hacerlo con el constructivismo. O sea, sacar tres ideas de cada uno, 3 de Vygotsky, 3 de Piaget y el contraste. Y del contraste. Ajá. Sí. O sea, profe, es básicamente lo mismo, pero hacer una infografía con la información. Ajá, sí, exactamente. Solo que ahora no es conductismo, ahora es constructivismo. Ok. Entonces es prácticamente para entenderle así, es hacer el mapa mental, pero de otra forma. Es hacer una infografía. El mapa mental es una estructura totalmente diferente. El punto es que se siguen los mismos pasos. 3 conceptos claves de Piaget, 3 de Vygotsky y 3 del contraste entre las teorías para el formato de una infografía. Ok. Esto es para el 10, ¿verdad, profesora? Si no Sí. me equivoco, de hoy en 8. Exacto. Ok. Y profesora, esa parte sería distinta a la que viene más abajo en las instrucciones específicas, ¿o es lo mismo? ¿Es lo mismo? Las instrucciones específicas creo que son de formato. En todo Es caso, que, disculpe, es que en las instrucciones específicas dice que retome los siguientes puntos: el planteamiento de Jean Piaget con respecto al desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky y las coincidencias y contrastes entre la teoría de Piaget y Vygotsky. Entonces, ¿sí? no sé si es lo mismo que dice la de arriba. Es lo mismo. 3 ideas por cada uno de esos puntos. Recordemos Ok. que la rúbrica nos aclara montones sobre qué es lo que se va a calificar y recordemos también que este tipo de dudas, ya ahora las estamos aclarando aquí, pero si llegaran a aparecer más dudas en el transcurso de esta semana, por favor hágalas a través del foro de dudas. Si las hacen por correo interno, no se les contesta. ¿De acuerdo? Sí, de hecho hay un espacio que Excelente, dice profe. específicamente consultas, profe. Yo creo que ahí es como, a mí me responde. Hice una consulta y me respondieron bastante rápido y en tiempo. Sí, sí es por Profe, ahí. esta tutoría queda grabada, ¿verdad? Perdón, se te cortó. Esta tutoría queda grabada, ¿verdad? Para poder verla luego. Sí, esa tutoría queda grabada. Apenas esté lista, va a estar ahí en la plataforma para todos y todas. Muy bien, yo creo que por el momento ya esto sería todo. Voy a detener la grabación.